Buenos días a todos y todas, o buenas tardes ya, ahorita que son la 1 de la tarde. Me da mucho gusto que la sala esté llena y eso es grandioso para poder manejar estas programaciones más continuamente. Y le doy la bienvenida al doctor Alexandre de Pomposo García Cohen, quien está invitado de honor en este momento dentro de nuestra facultad. Bienvenido, esta es su casa, doctor. Gracias por su compañía y en este caso a todos ustedes para que puedan apoyar todo lo que implican todas esas dudas que llegan a tener a partir de primero a cuarto en relación a esta gran tradición teórica y que en algún momento es necesario empezar a visualizar este tipo de actividades. Nos dicen mucho que dentro de los salones no tienen los suficientes elementos. Los salones no son los únicos lugares donde tendríamos que tener los suficientes elementos de conocimientos teóricos. Son muy pocas horas, son muy pocos días, son muy pocos momentos en los cuales tendríamos que estar trabajando esta tradición y qué más que esta conferencia para poder ampliar el conocimiento que tienen con base en esta tradición. Entonces vamos sin más preámbulos a iniciar con esta conferencia, que ya estamos un poco atrasados en tiempo y que el doctor está ansioso para compartir con ustedes. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Buenas tardes a todos. Gracias por la pomposa presentación. Yo les invito a todos para que el aprovechamiento sea máximo en esta charla. Ustedes saben que ninguna charla garantiza nada excepto un montón de dudas. Yo espero que este sea el caso y que salgan todos aquí con más preguntas de aquellas con las que entraron. Respuestas, pues propiamente hablando, respuestas así en el sentido clásico de la palabra no va a haber. Lo que va a haber son sobre todo propuestas de solución a una serie de situaciones que por lo pronto ya no pueden esperar más tiempo. Esto se aplica a todos los saberes, no solamente a la psicología, pero dada la naturaleza del lugar en el que nos encontramos, pues es en la psicología en donde voy a poner, digamos, la espada de Damocles para que caiga directo en la cabeza, ¿sí? Entonces les pido por favor si pueden apagar estas luces del frente para que se vea la proyección. ¿Hay manera de apagar más luces o se apagan todas? A ver, de plano. Aquí todos somos decentes, no hay problema, pueden apagar todo. ¿No? Bueno, ok. Entonces, voy a hablar desde aquí porque necesito estar señalando. ¿Se escucha bien? Sí. Gracias. Entonces, vamos a hablar de un enfoque, es decir, ni es el único, ni es el último. Y quiero que quede muy claro, esto es realmente muy importante, que la complejidad, una palabra que está muy de moda, y digo que qué lástima que esté de moda, porque no es un asunto de moda. Los saberes no son un asunto de moda. Saben que las modas se caracterizan porque comienzan, duran y terminan. Esto no es un asunto que debe terminar. Y la palabra da igual si se llama complejidad, fronfinfonio, cachipopote o vibriulito, da lo mismo. Lo importante, lo único importante, es lo que esto implica, y es de lo que voy a hablar en la próxima hora. Muy bien. Así es. Fíjense ustedes lo que decía en 1931 Albert Einstein. Interesante. Porque fue un hombre que firmó la carta pidiendo la producción de la primera bomba atómica. La preocupación por el hombre mismo y por su destino siempre debe constituir el objetivo principal de todos los esfuerzos. Vean ustedes, por cierto, nada de feminismo, el hombre es el ser humano, no diría el varón, el hombre es el ser humano. Con el fin de que las creaciones de nuestra mente sean una bendición y no una maldición para la humanidad, como suele suceder tantas veces. ¿Cuántas veces se ha tropezado la ciencia consigo misma? La ciencia que inicialmente por vocación se había fijado la meta de describir los fenómenos naturales, de comprenderlos, de ir al fondo de ellos. En el fondo, ¿para qué? Para mejor responsabilizarnos de la naturaleza que está detrás de esos fenómenos y de la que formamos parte.
Y terminamos construyendo pesadillas horrendas que hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias. Entonces, ¿la ciencia es mala? No. No, porque ya no vivimos en cavernas, en gran parte gracias a ella. Este edificio, este cañón, esa computadora, están hechos a partir de lo que ha salido de ahí. O sea, tan malo no es. No somos así el demonio. ¿Podemos ser demonios? Sí. Pero no lo somos de facto, por definición. Entonces, lo importante es cómo podemos bendecir nuestro mundo real y no maldecirlo a través de una actividad que ha dejado muchas veces al margen al ser humano. Es gran parte de lo que voy a hablar ahora. Y la solución propuesta a esto procede de esta perspectiva que hoy llamamos complejidad. Repito, no es una panacea, es simplemente una etiqueta como podría haber sido cualquier otra. Lo importante es el contenido, no la palabra en sí. Lo que nos hace falta a nivel de todas las ciencias, de la filosofía, de las artes, de la política, de la economía, de la psicología, es una autoexploración mamaria. Esta acción que toda mujer debe emprender después de los 35 años de edad, algunos médicos dicen que después de los 30, 35 años, deberían hacerse al menos una vez a la semana una exploración mamaria para ver si detectan alguna bolita, algún tumor, alguna situación anormal. Bueno, pues hoy a la ciencia le urge esto, revisarse a sí misma. ¿Por qué? Porque no existe nada más sólido que lo flexible. En el sentido de lo más robusto posible. Y la ciencia no deja de ser una producción humana. Y las producciones humanas, todas, en el terreno que gusten, siempre llevan la impronta, el sello indeleble de nuestra finitud, de nuestros límites. Porque no podemos hacerlo de otra forma. No somos capaces de hacer infinito. Podemos intuir el infinito, pero no lo podemos hacer. Podemos intuir la verdad, pero no podemos tenerla en las manos. Podemos intuir la nada incluso. Y nadie sabe qué es eso. Lo cierto es que yo día tras día y cada pedacito de día tengo que actuar y tengo que hacer cosas que resuelvan mis problemas. Como veré más adelante, con las acciones el hombre resuelve su existencia. Buenas o malas esas acciones, pero buscan resolver algo. Y aquí todos estamos porque de alguna forma estamos seguros de que todo ser humano, no importa de qué latitud sea, de qué condición o cultura provenga, se hace en el fondo las mismas preguntas. Son los modos los que cambian, es la manera en la que cambia, pero en el fondo todos tenemos exactamente la misma estructura epistémica. Entonces, esta exploración mamaria es urgente. La relevancia de la complejidad, de esto que vamos a ver ahora, se fundamenta en un lazo que es indisoluble. No puede decir, no es un examen de opción múltiple, A o B o C, no, son todas, aquí no hay otra. Y no están ni siquiera en un orden jerárquico. Pero ese lazo indisoluble es el que guarda y mantiene con todo lo que llamamos la realidad. Estamos tan acostumbrados a la palabrita realidad que creemos que la entendemos. Vamos, ser realista. ¿Qué significa eso? ¿Qué tan reales son las palabras que emanan de mi boca ahora? En el fondo, si lo veo desde el punto de vista de la física, no son más que pequeños sonidos explosivos articulados en algo que comúnmente hemos denominado español. Y más o menos nos entendemos. A veces ni eso. De cierta manera, eso nos permite decir, ¡hey, aquí estoy! ¿Sí? Pero en la realidad la comprendemos. Es algo que es tremendamente difícil. Cuando un paciente, por ejemplo, un alcohólico crónico, en delirium tremens, siente que le caminan arañas por las piernas y se empieza a dar de golpes, es que doctor, estoy lleno de arañas. No ve y no hay nada, ¿no? ¿Qué le va a decir al paciente?
Ah, es un tonto, es un bobo, no hay nada. No, él siente que le están cambiando a las piernas. Y esa alucinación táctil es real, es bien real para él. ¿Tengo yo derecho a decir que son tonterías? Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, no, sí, son arañas, pero son invisibles, yo no las veo. No, tampoco. Quiero decir que eso debería interpelarme a mí, a todos, acerca de lo que llamamos realidad. Y la verdad sea dicha es que no sabemos qué es. Estamos acostumbrados a ella y creemos que la comprendemos, pero solamente estamos habituados. Y el problema de estar acostumbrado a algo es que uno tiende a seguirse inercialmente por el mismo camino. Había un chiste que me contaban a mí cuando yo estaba estudiando la carrera de física. Y decían que la diferencia entre un tren y un psicólogo era que si el tren se descarrilaba, ahí se quedaba. Mientras que el psicólogo, si se descarrila, se sigue el campo otra vez. Claro, los físicos, Pero ahora lo pienso con los años y digo, pues sí es cierto, pero no es cierto solo para los psicólogos, es cierto para un montón de profesiones. ¿Sí? Nos han acostumbrado a pensar que un título profesional garantiza que nosotros sabemos qué es esto. En la realidad, por ejemplo, en psicología, la realidad psicológica, psíquica. En física, pues la realidad física, energética, material, y así me podemos seguir, ¿no? Y en medicina, hombre, por favor, el ser humano es su cuerpo. ¿Así? Hay así de contraejemplos a eso. No quiere decir que sea falso el conocimiento que tenemos, simplemente que es parcial. Y hay que tener mucho cuidado con pensar que un cubito de azúcar que nos quita momentáneamente el hambre equivale a una buena nutrición. Si no, terminamos siendo gordos desnutridos. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta estos tres ejes que menciono enseguida. La triple naturaleza, que consiste, primero, en un eje epistemológico. ¿Qué quiere decir esto? Episteme en griego significa conocimiento, ¿no? Quiere decir que de una forma u otra nosotros podemos conocer algo. Aclaro, nosotros podemos conocer algo. Es que no, yo lo que busco es la verdad. Pues siéntate porque te van a salir varices. ¿Por qué? Porque nunca la vas a alcanzar plenamente. Es más, ¿saben cómo se llama el hecho de encerrar la verdad, la que sea, en una cajita y decir esto es la verdad? Bueno, la cajita puede ser un libro, puede ser una teoría, puede ser un modelo, una ideología, qué sé yo, son cajitas a final de cuentas. Cuando digo yo que la verdad cabe en una cajita, a eso se le llama superstición, porque estoy finitizando el infinito, como decía Kierkegaard, ¿sí? Y eso se llama superstición. Cuidado, porque cuando mi cajita se rompe, el infinito se rompe. Qué absurdo. ¿Sí ven? Entonces, la epistemología asume esta gran apuesta de que somos capaces de decir algo medianamente coherente acerca de eso que llamamos realidad. El segundo eje, igualmente importante, es el ontológico. Es decir, que esa realidad, aunque no sepamos bien a bien qué es, ahí está, y se deja tocar o rozar por lo menos. Y llevamos siglos aprendiendo a rozar, a acariciar, a veces a herir y a salir a esa realidad. Pero de una forma u otra, ahí está, y la asumimos. De tal suerte que los soliloquios son estrictamente hablando imposibles, porque siempre hay un entorno que nos escucha. Y finalmente, con el que no todo el mundo está de acuerdo que sea necesario, yo propongo que sí, es el aspecto ético. ¿Por qué? Porque el ético es no solamente pensar que puedo decir algo de lo real, que la realidad deja que diga algo de ella, sino que además me responsabilizo de eso que digo, de lo que creo ser real. ¿Qué quiere decir responsabilizarse? Responder por lo que estoy haciendo. Justificar
A mí en cualquier momento podría decirme, a ver, doctor, venga usted para acá. ¿Por qué está usted diciendo esto? ¿Por qué está usted haciendo aquello? No sé. Entonces lo puede usted hacer. Oiga, pero yo soy libre y puedo hacer lo que quiera. No es cierto. La libertad no es un derecho, mis queridos amigos. La libertad es una conquista. Es una conquista cotidiana. Y tenemos que hacernos a diario dignos de esa conquista. Diario. No es una vez por todas, no es cierto. No es cierto. Y una política sana es la que garantiza mi posibilidad de hacerme digno de esa libertad. Y si no logro hacerme digno, porque la uso mal, para eso existen las cárceles, para poner a las personas que no han sabido responsabilizarse de su libertad y se vuelven peligrosas para otros. Hay 800.000 maneras en que eso puede pasar. Pero quiero decir, este es el origen del derecho penal, por ejemplo. ¿Sí? El hecho de que la libertad no es un derecho, es una conquista. Y cada quien tiene que hacerse libre. Y no hace falta las grandes empresas, no, cualquier persona. Con muchas comillas, por favor. Hasta una ama de casa, por favor. Una ama de casa es más difícil ser una buena ama de casa que ser un buen psicólogo. ¿Perdón? O que ser un buen físico nuclear, ¿sí? Es más difícil ser un buen ama de casa. Hace falta mucho amor, mucha paciencia, mucha fuerza espiritual y no sé qué tantas cosas más, todas virtuosas. Pero los profesionistas no tenemos ni una. Entonces, cuidado, las amas de casa las manejan como si, no, perdón. Mi madre en paz descanse fue una gran ama de casa. No, ella me enseñó mucho. Fíjense ustedes, este tema ya está empezando a hacer mella en muchos ámbitos. En el ámbito de la salud, lo que se llama las ciencias de la salud, hace 3 años la Academia Nacional de Medicina de México sacó por sus 150 años de historia una colección de más de 50 volúmenes sobre muchas temáticas ligadas a la medicina y a la salud en general. Un volumen, no me acuerdo qué número, el 40 y tantos, se consagró precisamente a la medicina. Porque ya no es posible describir el mundo actual sin pasar por esto. Hay más de 100 enfermedades. ¿Dónde dejé mi agua? Gracias. Hay más de 100 enfermedades que ya no pueden ser explicadas por medio de los métodos clínicos actuales. No sé, un ejemplito, la fibromialgia. Hay muchísimos médicos que dicen eso no es una enfermedad. Pues espérate, perdón, la palabra puedo usar, no quiero ofender a nadie, pero espérate, güey, que te pase a ti, vas a ver que sí existe. Claro, aquí hay alguien consciente de que tiene un páncreas, espero que no. Porque si está consciente de que tiene un páncreas es porque le duele. No sé, tiene un pseudoquiste del páncreas o cosas más feas que mi suegra, si tuviera un adenocarcinoma de cabeza de páncreas o una cosa horrorosa, ¿no? Esa. Esperemos que no, ¿no? Toco madera, parece que estoy haciendo madera, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad somos conscientes de lo que nos duele. Y así como la fibromialgia, hay más de 100 entidades que el pobre paciente va con el médico internista, luego lo mandan a endocrinología, luego lo mandan con el ortopedista, finalmente a fisioterapia, y ya cuando nadie pudo, termina en el desahogo profundo, o sea, psiquiatría. Pero es impresionante que al pobre paciente, que ni la debe ni la tiene, es el que le hacen pagar el plato que rompieron todos los médicos. En vez de que uno solo tuviera la honestidad de decir, no sé, eso hubiera sido muy benéfico para el paciente. Porque muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre el conocimiento empieza cuando declaramos, no sé. Dígame qué conocimiento se puede generar a partir de, no, yo sí sé, soy Juan Camanilla, sí. No, entonces no tiene nada que hacer aquí. La universidad es la prueba de los ignorantes, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que somos los más ignorantes de la sociedad y por eso estamos aquí. Digo, a quien se sienta después la nalga de Júpiter o los digo la en realidad somos profundamente ignorantes. Yo el primero, pirómano, yo lo dije. ¿Sí? Entonces, para que vean ustedes, sí hay esta conciencia definitivamente.
Se pueden distinguir tres líneas fundamentales. Hay muchas formas de abordar. Esta me parece particularmente clara. ¿No? Solo la propongo, pero no es la única. Sepan ustedes. Tres líneas fundamentales para el abordaje de esto que llamamos la realidad. ¿Sí? No para apropiarse de ella, ni nada. Simplemente para abordarla. ¿Sí? De cara a este lazo que ya acabamos de mencionar, tripartita, epistemológico, ontológico y ético. El primer punto, siguiendo más bien un orden cronológico, son las ciencias de la complejidad. Ya lo van a ver porque se llama ciencias de la complejidad. El segundo es lo que, digamos, se deriva a posteriori de esas ciencias, que es el pensamiento complejo. Y finalmente, a donde debería desembocar todo esto, que es la transdisciplinariedad. La palabra dominguera, que ahorita van a ver, tiene su historia y sus orígenes bien interesantes. Por cierto, hija de la psicología. Es una palabra que es hija de la psicología. Aquí hay una aportación directa de la psicología de Jean Piaget al terreno de estos problemas. ¿Sí? Aunque él le da otro sentido, pero digamos, nace. Eso nadie lo puede negar, ¿no? Como diría la canción. Entonces, ustedes verán, este extraño mundo que ahorita les estoy pintando, algunos dirán, ¿por qué tiene esto con un...? Puede parecer que nada, pero sepan ustedes que las preguntas más aparentemente absurdas, las situaciones más aparentemente contradictorias, son las que generan finalmente el conocimiento. ¿Quiénes son los más capaces de hacer las mejores preguntas? Las más incomodantes, los niños. Después, a golpes de supuesta madurez, nos arrebatan eso. A ver, no, nada. Hacer preguntas incómodas no. Te voy a enseñar a mentir. A ver. ¿Y cuál es la gran mentira que le enseñan a uno? Que uno cree que sabe. Y como ya sé, ya lo pregunto. Porque solo los ignorantes preguntan. Fíjense, la volteada de tortilla, cuando en realidad es al revés. Son la gente verdaderamente inteligente la que pregunta. El arte de la medicina, el arte de la psicología, el arte de la física, el arte del arte, consiste en saber preguntar. Yo a veces exagero la nota y pienso que nuestro escudo, en vez de decir Universidad Nacional Autónoma de México, debería poner signos de interrogación al principio. No, imagínense qué raro se veía en el mismo. Universidad Nacional Autónoma de México. No, es un chiste, pero quiero decir, es que en realidad eso es lo que debería ser una universidad. Un antro en donde nos enseñaran el dificilísimo arte de preguntar. Claro. Escuchar es una forma de preguntar. El silencio lleno de intención es una pregunta valiosísima. En el fondo, ¿qué expresión tenemos en el rostro la mayoría de los seres humanos al morir? Un signo de interrogación. Nadie nos pidió permiso para estar aquí. El momento más importante de mi vida y de cada uno de nosotros, el más importante diría cuál ha sido. Cuando un espermatozoide de mi papá entró en un óvulo de mi mamá. Alguien me dijo, oye, a ver, antes de entrar, ¿estás de acuerdo? La vida está con lo niega, tú dices. No, nadie me preguntó nada. Y ese momento, el más importante y decisivo de mi vida, yo no sé. Y finalmente, después de todo este merequetengue de vida, ahora te agarras por los pelos, a mí quizás por una mano roja. Y vas para afuera. ¿Sí? Punto de interrogación, ¿por qué encienden la luz? Me iluminado yo. ¿Pueden apagar? No, apaguen, por favor. ¿Ven? No es dependiente. Entonces, vamos a revisar brevemente cada uno de estos tres aspectos. Las ciencias de la complejidad. A mediados del siglo XIX, y grosso modo 1850, 1852, 53, ¿sí? Se estudiaron muchos fenómenos, particularmente los fenómenos de la termodinámica,
mencioné más adelante, la termodinámica de procesos irreversibles, cuando nace la gran instigadora de la revolución industrial, que es la máquina de vapor, ¿sí? Con los trabajos de James Watt, que sale esa primera máquina de vapor y empieza a poder hacer lo que un ser humano, 2, 100 o 1000 no pueden hacer. ¿Sí? Y entonces empiezan a desaparecer los caballos de las calles y empieza a haber otro mundo. Y hoy sabemos, estamos hablando las consecuencias de eso. Todo ese carbón que está ahí en la atmósfera, ¿cuándo crees que empezó a echarse? Fundamentalmente, digo, desde que habemos seres humanos aquí. ¿Sabes? Desde lo que sale por la boca y por el otro lado, la atmósfera la tenemos pero llena de metano, indol, metilindol y quién sabe cuánta cosa. Pero bueno, el hecho es que en este siglo XIX, a mediados del siglo XIX, aparecen formas de descripción, tanto en el espacio como en el tiempo, que ya no se dejan describir de una manera simple por la visión determinista. ¿Qué es una visión determinista? La palabra determinismo es una línea de pensamiento, es prácticamente una forma de ideología, en donde se dice que no solamente una causa tiene un efecto, sino que cualquier cosa que se reconoce como efecto debe tener una causa. Una causa, un efecto, una causa. Me muevo indistintamente en ambas direcciones. Es lo que deja salir la mecánica newtoniana. Ese documento con el que se firmó el acta de divorcio entre la física y la filosofía. La física se llamaba antes filosofía natural. Dejó de ser filosofía natural y se convirtió en física. En el Principia Mathematica, Filosofía Naturalis de Newton, de 1687, se firma esta acta de divorcio. No. O es matematizable o no es ciencia. ¿Por qué? Galileo Galilei lo había dicho. ¿Sí? El mundo habla un idioma. La naturaleza habla un idioma. ¿Qué idioma? La matemática. Y hay que saber matemática para poder platicar con la naturaleza. A ese arte de conversación con la naturaleza después se le dio el nombre de método científico. Aterosclerosis del pensamiento. Terrible, terrible. Y hasta el día de hoy sigue así. Nuestro precioso campus de Ciudad Universitaria, ¿sí? Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una materialización de ese positivismo que nos ha llevado a creer que sabemos. La Facultad de Psicología por acá, incluso está fuera del circuito escolar. ¿Sí? Filosofía también. Filosofía, por otro lado, antes, y seguía uno el anillo, después seguía historia, derecho, economía, ya les dan las buenas, odontología, medicina, biomédicas, química, ingeniería, arquitectura, el MUAC. Y para que estén sanotes, el Estadio Olímpico. Pero ¿quién estaba en el centro originalmente? Ya cambió. Pero ¿quién estaba en el centro de todo este anillo? Ciencias. La Facultad de Ciencias. Yo ahí empecé mi primera carrera. Un año hice ahí. Después los expatriaron, pero ahí estaba con la estatua de Prometeo. Bueno, pues es toda una visión. ¡Qué bonito! La que llega, que es maravilloso, sus murales, es maravilloso y en su momento representó arquitectónicamente un avance y una aportación, y está bien que sea patrimonio de la humanidad. Pero filosóficamente hablando, será peor el número de calificación cero. ¿Está mal? Debería haber puentes entre todos sus edificios, por abajo del subsuelo, ¿no? Debería haber túneles. ¿Dónde empieza la medicina y dónde acaba odontología? ¿Dónde acaba historia y empieza filosofía? ¿Qué relación hay entre la ingeniería civil y la psiquiatría? Sí, hay. Claro que sí. Pasa un temblor y van a ver que sí la hay. Claro que sí. O sea, la visión determinista, aclaro una cosa, es una visión que ha dado una cantidad de frutos exorbitantes. Este edificio está construido con una visión determinista. Pero el problema es que cuando nos pasamos a un terreno como el de lo biológico, se viene abajo.
¿Cuál es nuestra mejor característica como seres humanos? Ser singularidades impredecibles. Y eso es exactamente lo opuesto al determinismo. ¿Cómo que impredecible? Se supone que la ciencia, la matemática, está ahí para predecir qué va a pasar, cuándo y dónde. Ese es el fin de la ciencia, predecir qué va a pasar. Es más, no nos hagamos tontos, mis queridos amigos. ¿Qué hace en el fondo un médico? ¿Qué hace un psicólogo? Debe decir al paciente, va a pasar tal, no va a pasar cual, haga esto y haga aquello, ¿para qué no pase esto? ¿Para qué sí pase aquello? O sea, bajita la mano nos damos la idea de que sí tenemos cierta forma de determinar el mundo y al hombre. Lo que pasó a mediados del siglo XIX fue que no era tan simple la cosa, ¿sí? Eso significa que no siempre era factible predecir correctamente el comportamiento de los sistemas, muy particularmente de esos que se llaman abiertos. ¿Qué es un sistema abierto? Es un sistema cuyas fronteras están mal definidas. Yo les plantearía el reto siguiente. Háblenme ustedes de un sistema con fronteras bien definidas. ¿Cómo no? Un país así. A ver, pongamos, está México, está Guatemala, ya hay una línea. Ok. Aquí es México, ahí es Guatemala, muy bien. ¿Y la línea a quién le pertenece? Al cosmos. No es cierto. El concepto de frontera se ahorca. Los sistemas todos son sistemas abiertos. Es decir, porosos. Entra y sale energía, materia, información, todo. Y como veremos, es justamente gracias a este hecho de que son abiertos que los sistemas perviven en el tiempo. Aquí estamos gracias a eso, en cierto aspecto. Ah, no, perdón. Ahí está. Vean ustedes un ejemplo físico muy simple, pero que es muy ilustrativo. Vamos a la más básica de las ciencias, la física. Ahí todo está claro. A ver si es cierto. Aquí tenemos dos fenómenos físicos en el mismo paisaje. Entonces, estos fotógrafos que viven con la cámara aquí de pronto salen. Entonces, sí. Y ahí está, una puesta de sol o amanecer, no sé qué será, ¿verdad? Y un rayo cayendo. La costa. Podemos predecir con horas, minutos, segundos, fracciones de segundo en qué parte del planeta se va a poner el sol o va a salir, en qué momento del año, por miles de años de antelación. ¿Por qué? Porque la Tierra va girando. Claro, hasta cierto punto. Ustedes sepan que hace 500.000 años, por ejemplo, el día terrestre duraba solamente 20 o 21 horas. Está girando cada vez más lentamente. Así que no se quejen, cada día tienen más tiempo para preparar sus exámenes. Entonces, como es un fenómeno cíclico, que aparentemente se repite, yo puedo predecir con muchísima antelación cuándo van a pasar esos fenómenos. Es una apariencia. Porque imagínense, ahora te vengo a hacer, ahorita regreso a lo del amanecer. A la izquierda, en cambio, tenemos la caída de un rayo. ¿Alguien puede decir con exactitud en dónde y en qué momento va a caer un rayo? No. Puedo analizar las condiciones de humedad, de ionización del aire, de quién sabe cuántas cuestiones, ¿sí? Nubosidad, qué sé yo, y calcular la probabilidad de que caiga un rayo. Y aún así no puedo decir aquí mismito va a caer el rayo, ¿no? Capaz que me caiga. Pero, es decir, es un fenómeno físico. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Bueno, pues que este no es cíclico. Es más, aquí el fotógrafo hizo la fotografía de este rayo. ¿Qué probabilidad existe de que yo vuelva a ver en alguna parte de la Tierra, en toda su historia sideral, un rayo con la misma forma? Prácticamente cero. No hay dos rayos iguales. ¿Por qué? Porque son tantas las variables que juegan para que se dé un fenómeno, eléctrico, que es casi imposible que vuelvan a coincidir todas exactamente igual.
En cambio este no, este se porta bien, este no. Este se va extraordinario, este pasa directamente. Pero, fíjense ustedes, ya planteaba este señor que a mí no me cae muy bien, por cierto, Panchito Tofino, ¿verdad? Francis Bacon. Francis Bacon, antiguo canciller inglés que supuestamente hace filosofía y ciencia, sus ejemplos son bastante cojos en su obra, decía, se planteaba una pregunta válida, ¿no? Mañana va a salir el sol, ¿sí o no? Que aquí en Perú, por cierto, ni sale ni se esconde. Son restos del modelo ptolemaico, ¿verdad? Cuando pensábamos que era el sol el que da la vuelta a la Tierra, pero bueno, sigamos usando el término idiomático. La pregunta, ¿saldrá mañana el sol, sí o no? Entonces Bacon dice, hoy salió, ayer salió, la semana pasada salió todos los días, el mes pasado, el año pasado, todos los miles de años pasados, a salir. Conclusión, mañana va a salir el sol. ¿Se dan cuenta de dónde está el problema? Él está suponiendo que muy frecuentemente es lo mismo que siempre. Y a eso se le llama inducción. ¡Qué peligroso! Imagínense que de aquí a mañana llega un gigameteorito, le da a la Tierra, nos desvía de la órbita y que salió el Sol y que lo cuarto. Ay, bueno, pomposo, pero esas ya son cosas bizantinas. La realidad es así como se las gasta. La realidad no es un reloj como pretendía Voltaire, ¿sí? Un reloj al que Dios de vez en cuando le da cuerda y ahí está, y lo deja que esté. No es así. De hecho, la evolución, como veremos en unos momentos, es consecuencia de eso, de los hechos inesperados, desagradables y que rompen las simetrías. Nosotros somos, cada uno de nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestras psiques, un monumento a la ruptura de simetría de la realidad. Decía mi maestro, el Prigogine, ¿sí? El equilibrio carece de historia. Es cierto. Afortunadamente, yo es lo que digo, neurótico anónimo, ¿no? Me llamo Alexander Pomposo, soy neurótico, sí, claro. ¡Viva la neurosis! Este mundo lo han hecho los neuróticos. Todos los mediocres, esos están bien sanos. Bueno, yo les advierto que mi visión sobre la psicología es muy crítica, pero con la mejor de las intenciones. Despiértate, muévete, pellizco aquí, déjalo, ya sabes el escombro. Ese es el punto importante. ¿Sí? Ahora, esta realidad a la que me vengo refiriendo como tal, no solo es una circunstancia, la más contundente que pueda haber, sino que ella misma se resuelve de alguna forma y lo hace de manera múltiple. El hecho de que ante condiciones, las mismas condiciones en el espacio y en el tiempo haya más de una solución posible, eso es lo que hace que en nuestro mundo real, no ideal, casi nunca coincida lo que anhelamos con lo que logramos. Y eso, igual los que están muy jóvenes no lo llegan a vislumbrar totalmente, pero los que ya estamos más betabeles, sí. Pero es cierto, es que yo a esta edad me imaginaba de otra forma, pues sí. Me imaginaba con la mata y todo. Pues así me dejó el estudio. Toda la tragedia griega que el maestro Palacios creyó hace un rato, ¿no? De mi vida, ¿no? Pero así es, ni modo, hay más de una solución. En medicina, y sé que lo menciono más adelante, en la psicología también se da, el epicentro de la práctica clínica, ¿cuál es? El diagnóstico diferencial. Es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque solamente el cuadro clínico del paciente o la situación con la que nos llega, su revisión, su historia, el mito de la entrevista o las entrevistas que vemos todos, solamente nos da unos cuantos chispazos, unos cuantos destellos y tenemos que reconstruir un mundo a partir de esos pedacitos. De tal suerte que ante esa pedacería que tenemos hay más de una solución. Y resulta que esa más de una solución, eso es lo que se llama complejidad. Aclaro a este momento, porque más adelante no lo voy a hacer. Nunca confundan, por favor, y si sale por esto muy claro, ya me doy por pagado para esta ocasión.
esta sudorosa ocasión. Es el asunto de que no es lo mismo complicado que complejo, ¿no? Los políticos que les encantan las sinonimias, al complejo, es decir, complicado. Que me pongan a estudiar, no es lo mismo. Si yo digo que esta cosa es complicada, eso significa una cosa, que yo no comprendo totalmente esto, que yo no sé las técnicas, es decir, la espada de Damocles cae sobre mi cabeza el que pretende conocer. Es una cuestión de facilidad o dificultad para entender algo, o hacer algo. Es complicado. Pero si digo que esto es complejo, estoy apuntando a una propiedad de esto, independientemente de si la entiendo o no la entiendo. Mis queridos amigos, la psique humana es definitivamente compleja. Y si es complicada es porque nosotros no sabemos cómo hacerle entender. Pero además de todo, es compleja. ¿Qué quiere decir? Que presenta más de una solución a cada situación. No es determinista. No somos archivables. Usted tiene personalidad A, personalidad B, AB, ABC. Y me va el archivo, ¿no? El archivero. Ningún ser humano es así. Ninguno. Hasta el más aparentemente simple. Hay un campesino, discúlpenme, es tan complejo como el último premio Nobel en física, ¿no? Lo que quiera, no sé, por poner un par de ejemplos cualquiera. No. La complejidad no tiene que ver con que si yo lo entiendo o no lo entiendo, ¿no? Es una propiedad, una característica, ¿sí? de esto. Así que en pocas palabras nos movemos en un mundo realmente raro, extraño. Estamos muy acostumbrados y creemos que lo entendemos, pero no lo entendemos. ¿Sí? Esto es algo muy interesante. Y realmente nos movemos ahí entre puras sombras y cosas raras. ¿Sí? Vean ustedes, la luna. La luna, lunita, que te hace los poemas, qué linda. Es un montón de piedras, toda cacariza, que, por cierto, gracias a ella estamos aquí, entre otras cosas, ¿eh? Porque atrae hacia sí todos los meteoritos. Es un satélite muy grande. El sistema solar es el satélite más grande con respecto a su planeta. ¿Sí? Y es enorme. El diámetro de la luna es más o menos la distancia de Los Ángeles a Nueva York. Es muy grande con respecto a la Tierra. Y eso atrae, es como un parameteorito, es como el pararrayos, y atrae. Si nos estuviera cayendo aquí en la cabeza, olvídenlo. No estaríamos aquí. Ya con una supergranizada, todo lleno de chicos, o meteoritos, olvídenlo, ¿no? ¿Sí? Es muy raro. Este cielo fractal, lleno de pedacitos, en árboles de invierno sin hojas. Traten de abstraerse, ¿sí? Ay, ya, unos arbolitos, y que no lo vean así. Esa lógica determinista, A implica B, B implica C, por lo tanto A implica C. No, así no funciona la corteza cerebral. La corteza cerebral funciona, si hubiera B, habría A. Entonces, ¿tú lo entiendes? No, yo tampoco. Entonces admíralo. Así es. Si yo veo a un violinista tocando una pieza maravillosa, ¿qué es lo que pienso? ¿Están frotando la crin del caballo con una tripa de gato? No. Yo lo que escucho es esa música que me transporta, no sé, a otra parte, según lo que esté tocando. El cerebro humano es capaz de eso. Es capaz de usar imposibles para decir la realidad. A eso se le llama abstracción. Y es fundamental para los seres humanos. Hasta donde sabemos, somos los únicos que lo hacemos. ¿Sí? Bien. ¿Dónde está eso? Eso, vaya, bien. Una vez hice la pregunta a un auditorio y me decían, ¿no es en Venecia? Venecia, esquina con Tepito. Es bella. Es un ángel. ¿Qué es esto? Claro, un montón de piedra, mármol de Carrara, frotado. ¿No? Pues sí, pero pues no, es decir, aquí hay algo mucho más profundo, ¿sí? Te estoy tocando el violín. No pintando el violín, es otra historia, ¿no? Te estoy tocando el violín. Escucha esto, ¿sí? ¿Y qué decir? La realidad es una cosa muy rara.
Un falote ahí impresionante. ¿Qué es esto? Los seres humanos construimos belleza, construimos realidad con esto, ¿sí? Y bueno, ¿qué quiere que les diga yo de un gatito adorado? Gardelito. Es un misterio este niño. Aparte de su lunar que me hipnotiza todos los días. Es impresionante. Un gato es una complejidad brutal, ¿ya? Un sistema nervioso admirable. O sea, me hace como que, ¿no? Pero quiero decir, es mucho más extraño el mundo de lo que pensamos. Ahora, a pesar de todos estos ejemplos, los aspectos que conforman a la realidad, ninguno es tan desafiante como lo vivo. Lo vivo tiene todo esto y un plus. Y algo más. ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué? Pues porque lo vivo es la respuesta más contundente, más flagrante a un principio de la naturaleza que dice que la naturaleza se opone a las diferencias, se opone a los gradientes. Tan pronto hay una diferencia, hay más concentración de algo en un lado que en otro, se difunde para que se uniformice. A ver, si yo digo, por ejemplo, bueno, hace rato había 20 grados de temperatura en el cuarto. En este momento hay 32. ¿Sí? ¿Cuál es la temperatura ahora? 52 entonces. ¿Se suman? Pues no se suman. ¿Por qué no se suman? Porque es una variable intensiva, no extensiva. En cambio, yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, X, N personas en este auditorio. Y aún así no sería del todo cierto, porque me imagino que aquí habrá parejitas, amistades, enemistades, todo tipo de relaciones, de tal manera que se relacionan unos con otros y que en realidad es más allá de lo que son los individuos. O sea, que hay mucho más que el número de personas, porque las relaciones constituyen personalidades aparte. La personalidad de la relación, ¿sí? El hecho es que la naturaleza tiende a oponerse a las diferencias. Entonces, ¿por qué lo vivo está ahí? Lo natural sería que los átomos de mi cuerpo se difundieran y sin embargo están integrados durante un tiempo, no sé cuántos, pero en este cuerpecito mío que hace que tenga yo esto, que soy así, y así cada quien. Pero no es eterno, ¿eh? Salvo yo, aquí todos se mueren, ¿no? Todos morimos, tarde o temprano. Vean, está las células de Purkinje en el cerebelo, con 30 de inmunohistoquímica. Es un mundo muy raro. Si se acuerdan ustedes, vayan a exhumar sus apuntes de química, segundo de prepa. Principio de Le Chatelier, 1884, reza literalmente: cuando las modificaciones exteriores aportadas a un sistema físico-químico en equilibrio provocan una evolución hacia un nuevo estado de equilibrio, la evolución se opone a las perturbaciones que lo engendraron y modera el efecto. Yo que Le Chatelier, que lo hacía para la físico-química, magistralmente, nunca se sospechó que esto que yo aquí subrayé con amarillo, la evolución se opone, estaba planteando una situación verdaderamente paradójica. Es como hablar de una prostituta virgen, ¿no? Algo así. ¿Y qué la evolución no es precisamente ir para adelante? ¿Cómo que se opone? En efecto, jóvenes, los procesos evolutivos son un juego de dos cosas. Es una sonata en dos movimientos, diríamos en música. Uno, cambio, y dos, resistencia al cambio. Si hay puro cambio, nada permanece y no hay estructura. Si solo hay resistencia al cambio, no cambia, se queda así, no hay evolución. La evolución implica ambas cosas. El proceso evolutivo no es una curva suavecita, es una curva escalonada. Y en cada rellano de esa escalera, ¿sí?, ahí es donde se van instalando las estructuras. Cada uno de nosotros representa un rellano en la evolución del tiempo. ¿Cuánto dura? ¿Qué tan ancho es el rellano? Hay casos terribles en los que dura muy poco. Y hay casos, sobre todo cuando son delincuentes, que también son terribles porque duran demasiado. ¿Sí? Vean ustedes, ¿cuánto tiempo tomó para que se formara esta moleculota que está en la
frontera en la membrana de las mitocondrias, que es la citocromo oxidasa, la última etapa del ciclo de Krebs, de la fosforilación oxidativa, que es la verdadera respiración. Porque lo que necesitamos sacamos de los pulmones como aire es ventilación, no respiración. La respiración en bioquímica es lo que sucede a nivel de las mitocondrias. Esta moleculota de más de 1 millón de átomos, muchos millones de años para organizarse y garantizar el que al ATP se le quitaran 2 fósforos y quedara como monofosfato. Y esa energía liberada le permitía a las células hacer todas sus maravillosas funciones. Por ejemplo, en las neuronas, la formación de neuropéptidos y de neurotransmisores. ¿Sí? En fin, de esta forma podríamos decir que la más adecuada de las formulaciones que tenemos en este momento, desde las ciencias de la complejidad, que es de lo que estoy hablando ahora, establece que existe una función S mayúscula, que se le llama entropía. Entropía en griego significa tendencia. Entropía, que marca una dirección preferencial en la evolución, tanto en el espacio como en el tiempo, de todos los fenómenos naturales. Ahora lo que va a tener que sumar sus apuntes de cálculo, ¿no? Porque esta es la forma que se representa. La segunda ley de la termodinámica. La derivada en el tiempo de la entropía es una función monótonamente creciente. Es mayor para crecer. Nunca disminuye, siempre aumenta. Es muy interesante. Digo, habría que, si algún día les interesa, que hagan un cursito de termodinámica, pero con más. En este sentido, la entropía tiene 3 lecturas, 3, digamos, maneras de ser interpretada, ¿sí?, en la termodinámica. La primera, que es la más simple, que aparece también muy interesante, dice que S es una medida del grado de orden y desorden en un sistema. Es interesante y por eso puse en amarillo la palabra orden. ¿Quién decide qué es ordenado y qué no lo es? De hecho, cuando uno tiene en su escritorio un supuesto orden, se va a trabajar y regresa y alguien ordenó el escritorio, ya no encuentro nada. ¿Por qué tocaste esto? Es que estaba hecho un relajo y no. Es muy subjetivo el concepto de orden. Por eso esta primera es la forma más básica y más pobre de interpretar a la entropía. Hay un segundo nivel más profundo, y es que la entropía mide la calidad de la información que constituye un sistema. Fueron 3 personajes fundamentalmente. Fue John von Neumann, Alan Turing y Shannon, quienes son los padres de las computadoras, ¿verdad?, los que llegaron a esta conclusión, de que la entropía es información. Y eso se maneja desde el nivel atómico hasta el nivel macroscópico. Esto es maravilloso. Hoy ya no es raro, en la práctica médica, por ejemplo, el que se mida la entropía de ciertos procesos en la corteza cerebral. Ciertas redes neuronales se puede medir la entropía, que habla justamente de la calidad, es decir, de qué tan utilizable es una información. Y la interpretación más profunda es que la entropía es una medida de la capacidad que tienen los sistemas para cambiar su escala o norma métrica. Por eso viene esto justo después de hablar de la evolución y del principio de Le Chatelier. Hablábamos de que la evolución es hija del cambio y de la resistencia al cambio. Así que la evolución, mis queridos amigos, es hija de la entropía. La evolución es un proceso termodinámico. Y esto vale no solamente para todo lo que pasó del Pleistoceno y del Jurásico y todo lo demás, sí, por supuesto, también vale, pero vale a nivel de la existencia de cada uno de nosotros. Nuestros procesos mentales disipan energía y hacen que se mueva materia, electrones, protones, positrones, todo, en cantidades impresionantes en el cerebro. Entonces, de ahí que tengamos que tomar en cuenta esto. Vean ustedes, hablando de orden, desorden, información y demás, ¿esto qué creen que es? Un disco rayado. ¿No? ¿Qué es? No, son los anillos de Saturno. Listos muy de cerca. Es que no hay lo para ello. Los anillos de Saturno. Es un frío del demonio. Esto es
precisamente los anillos de Saturno. Y fíjense, basta un pequeño clic y lo que tenemos aquí son campos de tulipanes en oro. Oh, este sí lo entiendo. Es el mismo misterio. Es el mismo misterio estructural. No es más misterioso Saturno porque está más lejos que esto que está más cerca. No, es exactamente igual y es igualmente naturaleza. Igualmente naturaleza, incluso con los dos tipos que están ahí. Y esto, otro nivel importante, es el hipocampo. Es un corte del hipocampo, ahí donde se consolida la memoria, el cuerno de Amun. Muy importante. Y esto, Ciudad Neza. Sí, en la noche se ve padrísimo. De noche todos los gatos son pardos, sí. Mi gatito no está de acuerdo, pero sí, sí. En efecto, lo importante es que desde el punto de vista de esa termodinámica, la vida, esto, lo viviente, es la forma concreta en que se organiza, que no solo se pone en la presencia de gradientes, se opone a los gradientes, sino que además los mantiene para poder disminuir la entropía al interior de los sistemas abiertos. ¿Qué es lo que hacemos cuando comemos? ¿Por qué comemos? ¿Por qué tenemos? Es que necesitamos energía. No, esa es la explicación de la cena. No. ¿Por qué comemos? ¿Qué es lo que comemos? Ay, tus verduritas, estamos comiendo orden. Estamos comiendo entropía negativa. Orden para que se incorpore a nuestro cuerpo. Perdón por el pleonasmo. Se incorpore, se ponga en nuestro cuerpo. Somos lo que comemos. Digo, para los que les encantan las ganas. Sí, así es. Somos lo que comemos. Sí, estamos metiendo orden. Y lo que sale, ¿qué es? Desorden. Sí, así es. Entonces, ven ustedes, sí, esto es muy importante. Esta incorporación de orden tiene un precio. Esta es la segunda ley de la termodinámica. ¿Cuál? Que tenemos que aumentar la entropía en todo nuestro entorno. Si ustedes entran una vez a una tienda de abarrotes cuando acaba de abrir, aunque sea invierno, entras, uy, qué calor hace. ¿Por qué? Por los refrigeradores. ¿Cómo que por los refrigeradores? Si los refrigeradores se enfrían, sí, por el interior. El exterior tiene un motor que está toda la noche trabajando y calienta el ambiente. Por supuesto. No se enfría así solito, ¿no? Se enfría. Lo digo, pues ya ven lo que te venden el cubito, que te da aire acondicionado, para fresquito, y no necesita conexiones de no sé qué tipo. Ay, por favor. Esa agüita que está echando en la cara, nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque la segunda ley de la termodinámica exige eso. Esa es la clave de la fisiología y en cierto aspecto de la psicofisiología. Cuando pensamos mucho se nos calienta la cabeza, pues sí. Claro, es un proceso termodinámico el que está teniendo lugar, o muchos procesos termodinámicos. Porque vivir es contaminar. Perdón por los veganos, los respeto mucho, pero discúlpenme, el hecho de estar vivo implica liberar solos. Pues, perdón, o sea, ¿quieres no hacer nada para dañar al planeta? Muérete. Pues sí. O sea, sí, sobre todo ni eructar, ni ya saben qué, ¿no? Es imposible, ¿sí? Hay una anécdota mitológica que refleja muy bien todo esto, que los griegos ya lo veían, con Orestes, que después de haber apuñalado a su mamá, Clitemnestra, será atormentado por las furias, por las Erinias. Por cierto, este cuadro lo comenta Freud en una carta que habla de esto, ¿sí? Orestes, sí, yo soy castigado por lo que yo hago, justamente, no puedo evitarlo, ¿sí? Yo soy mi propia trampa, en cierto sentido, ¿sí? Por eso se vuelve necesario revisar qué entendemos por enfermedad o por lo anormal, ¿sí? Tanto en la medicina como en la psicología tenemos que comprender que aunque una de nuestras tareas primordiales es sanar, es curar hasta donde se pueda, ¿verdad? La enfermedad a su vez es un mecanismo de respuesta de los seres vivos. El vómito, las convulsiones, la fiebre, la sudoración, la diarrea, ay, qué cosas tan feas, pues son fundamentales. Si no podemos sudar, si no podemos vomitar, si no podemos tener diarrea, si no podemos tener fiebre, nos carga el payaso intergaláctico.
son mecanismos de defensa. Cuando se calienta a través de las acciones de las neuronas del tálamo, aumenta la temperatura corporal, mueren por millones y millones de bacterias. Es una forma. Yo médico, yo te curé, no es cierto. Tú me diste una cosa, un antibiótico, que le ayudó al sistema inmunológico a finalmente vencer la enfermedad. Pero quien vence o no a la enfermedad es el propio cuerpo. Quien vence o no a la psicopatía es el psicópata. ¿Cómo? Entonces yo estoy de adorno. Sí. ¿En qué sentido? Conmigo, ¿no? Yo lo ayudo, pero quien resuelve o no. Un paciente, perdónenme, por mucho que le dé lo mejor, no quiere curarse y no se cura. No se va a curar. Ah, entonces se va al Fray Bernardino. No. ¿Sí me entienden? No castiguen así. Es terrible, ¿sí? Hay que leer a Foucault para eso, ¿sí? Entonces, la enfermedad tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es un mecanismo de respuesta que tenemos los seres vivos para mantener los gradientes vitales, aunque hayan cambiado las condiciones. Si nosotros tuviéramos condiciones tan rígidas que la más mínima variación nos haría morir, la sala estaría vacía. ¿Aquí hay alguien que alguna vez no haya tenido fiebre? ¿Hay alguien que alguna vez no le haya un cuadro gripal? ¿Hay alguien que no haya tenido diarrea? En México, todo, claro, los taquitos de Doña Pelos. ¿Saben por qué se llama Doña Pelos? Porque siempre salían pelos de los tacos. Y además eran que les ¡oh, qué horror! Entre ellas, una de las más relevantes de estas características que están ahí con el ser humano son su entorno, el entorno humano. Porque posee una estructura que es, no simplemente, es hipercompleja, que no se limita a la suma de sus miembros, sino que por ser un sistema abierto, como ya lo mencioné, permite la entrada y la salida de materia y de energía, y en consecuencia de información de todo tipo. Los amiguitos, en lo que gana papá, la droga, el alcohol, qué sé yo, la tele, ¿sí? Todo eso, familia, amistades, escuela, etc., todos encajan perfectamente en el concepto de lo que Vygotsky llamó estructuras disipativas, que es la forma en que los sistemas no lineales se organizan, precisamente, ¿sí? Por ciencias de la complejidad. ¿Qué se deriva de todo eso? El pensamiento complejo. La perspectiva fenomenológica es la que mejor embona en el pensamiento complejo, porque de todas las posibles formas de filosofía, es la que mejor expresa, ¿sí?, que el sujeto cognoscente y el objeto conocido no están del todo separados. Cuando digo mesa, más que decir esa cosa, me digo yo al decir mesa. Estoy diciendo mesa. ¿Qué tiene que ver este objeto con la palabra mesa? Nada. En otros idiomas se da de otra forma. Table, tafel, table, qué sé yo, ¿no? ¿Y cuál es mejor o cuál es peor? ¿Existen lenguas nobles y lenguas bastardas? No. Todas son igualmente válidas, todas son igualmente buenas. Entonces, no tienen nada que ver. Entonces, más que decir el objeto, yo me proyecto, como dirían, al decir el objeto. Yo me muestro al existir. Y es imposible no hacerlo. Es imposible. Eso se llama fenomenología, precisamente. ¿Sí? Como las manos de Escher. La mano que dibuja la mano, que dibuja la mano, que dibuja la mano, que dibuja la mano, y pongan etcétera. ¿Sí? ¿Sí? Porque el pensamiento complejo se refiere a la capacidad que tenemos de conectar diferentes dimensiones de lo real. Esta perspectiva, para que pueda garantizar un conocimiento y una aptitud de acción en el mundo real, que por cierto, para eso estamos estudiando, para actuar en el mundo real, no para vivir en nuestros hermosos castillos del aire, realmente actuar en el mundo real, que es para lo que el país nos está manteniendo aquí. Síndrome de la nalga cuadrada, no se puede estar horas tomando clases. ¿Sí? Debe evitar todos los escollos del reduccionismo puro y del holismo puro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son posturas extremas y muy poco verosímiles. Ay, es que todo es lo mismo.
Ay, pues entonces te huele igual la caca y el Chanel número 5. No, no es cierto. No es lo mismo. Así que hay que probar de todo. Y miren, la próxima que vaya al baño, ojalá la cadena, lleva una cucharita de café. Nunca había que probar de todo. Pues no, ¿verdad? Claro que no. Entonces, cuidado. Y el reduccionismo puro también, a todos sus por pedacitos. Hay más materias en la carrera, van a salir mejor formados. ¿Quién sabe? Carreras confeti. ¿Yo me encargo? Ah, tu problema. Aquí está el título. Uy, ¿sí? Son posturas extremas poco verosímiles en el proceso de la actuación del hombre en el mundo en su existencia cotidiana. La realidad no está ni en el blanco ni en el negro, sino en una inmensa e inacabable gama de grises en medio. Ahí es donde está realmente lo real. La psicología necesita de este pensamiento porque, de entrada, el diagnóstico diferencial, lo que decía hace un momento, es el parteaguas en el ejercicio de la psicología como profesión. Además, los diferentes niveles de la realidad, más adelante comento, hoy se confunden y ya nadie pone en duda los orígenes atómico, molecular, celular, tisular, etcétera, de muchas enfermedades. ¿Quién nos dice que nuestros dolores de cabeza no son solamente porque dormimos mal, son la maravillosa atmósfera que está sobre nuestras cabezas, que está cada vez menos respirable? Yo me acuerdo, llego al aeropuerto internacional de Seúl, huele a ajo. Llegas al aeropuerto de Barajas en Madrid, huele a sobaco. Llegas al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y huele a pedo frijolero. ¿Sí? No sé, hay muchos frijoles refritos en los restaurantes de por ahí, no sé qué pasa. Así huele. No sé usted, no es crítica, es diagnóstico de precisión, pero así es, ¿sí? Blaise Pascal, lo que decía hace un momento, decía cómo considero imposible conocer las partes sin conocer el todo, como tampoco conocer el todo sin conocer individualmente las partes. El holismo no es malo si no se toma como postura única. El reduccionismo no es malo si no se toma como postura única. Siempre es una mezcla de ambos elementos. Eso es lo que hay que tomar. Y ese es el pensamiento complejo. Fíjense, la última edición de Medicina Interna de Harrison saca un cuadro de este tipo, en donde hay grupos de enfermedades y en efecto la leucemia tiene algo que ver, no sé, con la sordera. Ay, sí, tiene algo que ver con la sordera. Claro, no es directo el lazo, hay que hacer una serie de caminitos por aquí para llegar, pero sí, todo está conectado, claro que sí. Por supuesto, ¿no? Así es como está constituido el mundo. Sin el pensamiento complejo jamás se puede dar el paso, ¿sí? La transición a la aceptación de que aunque sea incómoda, la realidad es borrosa. No me parece borrosa, o es que veo mal, no, es borrosa, es una propiedad. Eso significa que no hay ningún par de gafas que me vaya a dar la visión 2020. Pues nunca va a pasar, nunca va a pasar. Lo digo particularmente para los que han puesto toda la apuesta por las tecnologías y creen que las tecnologías garantizan la felicidad humana. Yo no tengo nada contra las tecnologías, son útiles, pero no garantizan la felicidad humana. Garantizan realmente poco. Pueden ayudar, pero decir, ¿es la solución de la humanidad? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque la realidad es borrosa. La realidad no es 2020. Todo esto debe generar un nuevo tipo de pensamiento en la psicología que encuentre en el pensamiento complejo la piedra angular para poder revalorizar esto que se ha convertido en una flor muy exótica en las universidades. El sentido común como la disposición epistemológica, acuérdense lo que mencionaba al principio, epistemología, ontología y ética, de cara a la unidad en la multiplicidad, que es el factor de cohesión entre el psicólogo concreto, cada uno de ustedes es un psicólogo concreto, y su paciente, que por cierto también es concreto. No es el paciente promedio. El paciente promedio no existe más que en los libros. Y está bien tener un libro, ya ahí está. Pero aquí la realidad nunca voy a encontrarme con eso. En el mundo sociopolítico, no de México, de cualquier país, por eso casi nunca coinciden las leyes con la justicia. Porque las leyes se refieren a un
ciudadano promedio que no existe. Y está bien que existan las leyes porque es un referente. En cambio, la justicia va sobre cada individuo para que reciba lo que merece, ya sea para bien o para mal. Por eso casi nunca se encuentran las leyes y la justicia. Así es, ¿sí? Esto está aquí, donde se juega todo. ¿Dónde está aquí lo más importante? Aquí en medio. No que este no tenga importancia, o esta no tenga... No, sí, claro que sí, son fundamentales. Porque de hecho, si no están ellos, tampoco hay nada aquí en medio. Pero, quiero decir, dado el conjunto, el intríngulis está aquí. Entre ellos. La música no está en las notas. La música está entre las notas. Y en la capacidad de recordar el futuro. ¿Recuerdan ustedes lo que deseaban? La vida se hace a base de eso. ¿Sí? Tercera y última etapa, la transdisciplinaridad. El paradigma que más conviene a este término de transdisciplina, que lo inventó Piaget en 1970, es el que se explica a través de sus tres postulados metodológicos. Hay muchas formas de presentarlo, esta no es la que hizo Piaget, pero es una posible, que es la que propone Basarab Nicolescu. La consideración de los diferentes niveles de la realidad. Vengo hablando de lo real, de la realidad, pero de facto hay muchos niveles de la realidad, ¿sí? Y todos constituyen realidad. La lógica del tercero incluido, ahora explico brevemente qué es cada una de estas cosas, y por supuesto el epítome de todo esto, que es la complejidad misma, ¿sí? Ven ustedes esta hermosa imagen New Age, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tengo aquí? Una realidad astronómica, ópticamente deformada por la lente de la cámara, una realidad líquida, gaseosa, vaporosa, una realidad biológica. Fin de la historia. No, falta lo principal. ¿Qué es lo principal del paisaje? Sino cuando hay paisaje. El observador, nuestros ojos. Bueno, y hay otro personaje que no mencioné porque es obvio, la luz. Deberíamos aprender mucho de la luz, que ilumina todo, excepto a sí misma. Excelente ejemplo de unidad. Pero, como ven, hay un maravilloso cuadro genial, que es el Meninas de Velázquez, donde precisamente el personaje más importante del cuadro es el observador. Porque en el fondo lo que ve es un reflejo de un reflejo de un reflejo de los juegos de espejos maravilloso que hay ahí. Lean el primer capítulo de Las palabras y las cosas de Michel Foucault. Es un análisis filosófico genial sobre las Meninas de Velázquez. Es eso que estoy diciendo. Eso es lo que hace el paisaje. Y el paisaje se hace a través de la mezcla de muchos niveles de realidad. Quiten el pájaro, no quiten el sol, no quiten el océano. No puedo quitar nada. Quiten al que lo ve. ¿Sí? Es decir, no tendría sentido. Sobre estos niveles de la realidad, la psicología debe saber reconocer la hipercomplejidad del cuerpo humano. Últimamente el cuerpo es la interfaz entre el cerebro y el mundo. Esto no solo comporta las diferentes escalas que hay en el espacio, dimensiones, X, Y, Z, etc., sino las diferentes maneras de percibir también al tiempo. Dice Thomas Mann en La montaña mágica, nunca corre el tiempo más lento como cuando se está en una sala de espera. Es cierto. No es lo mismo el tiempo, como aparece en las ecuaciones de Newton, que el tiempo psicológico, que puede tener muchas cadencias, ¿verdad? En sus formas física, psíquica y existencial. Todo está agarrado de la mano como en este cuadro maravilloso de Matisse. Lo siguiente, la lógica del tercero incluido. En cuanto a ello, la psicología debe reconocer el papel que juegan los llamados errores. Baruch de Spinoza, un filósofo holandés genial del siglo XVII, decía precisamente: omnis determinatio negatio. Toda afirmación es una negación. Si yo digo chunche, estoy diciendo que todo lo demás no es chunche. Entonces, para decir esto, niego lo demás. Así es. Que suelen dejar fuera toda aquella situación, a veces incluso personas, que no encajen en el modelo de los grandes tratados oficialmente consagrados. Pues es que yo no estoy de
acuerdo. Ay, este pomposo siempre tan conflictivo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Mira, si no te lo sabes así, no pasa el examen. Nunca les ha pasado lo mismo. Me acuerdo en física. Oiga, pero ¿por qué eso es así? ¿Por qué el electrón tiene esa carga? ¿Qué pasaría si hubiera otra carga? Ahí mira, pomposo, filosofía queda por allá, ¿eh? Aquí es física. No, yo salí traumado. Por eso cuando llegué con Prigogine y me dijo el papel capital que jugaba la filosofía, que no se puede hacer nada sin filosofía. Primero me ofendí, porque dije, ay, ¿y entonces qué me decían allá en la Facultad de Ciencias? Y ya después, pues sí, la pena también tiene razón. Decía Bernardo de España, la filosofía, esa maravilla fundamental, es un molde lleno de oscuras claridades en busca de forma. Eso es un molde que se busca a sí mismo, como forma, como relación, porque la forma es relación entre una interioridad y una exterioridad que, por cierto, empieza en el interior. ¿Sí? Esa es la lógica del tercero incluido. Ahí está, cuadro maravilloso. Y finalmente, pues la complejidad, propiamente dicha, que es el alma de la psicología, porque exige una reflexión. Esto debería estar clarísimo a estas alturas, ¿sí? Exige una reflexión permanente acerca del mundo que está investigando. Nunca lo puede dar por sentado, ya hecho, que comporta dos elementos insoslayables. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, que son sistemas los que estudia, con partes jerárquicamente correlacionadas. No todas las relaciones son igualmente importantes y urgentes. Y además, presenta fenómenos emergentes que no pueden ser descritos por medio de las solas propiedades de las partes. Si yo llego a la mitad de una partida de ajedrez, ¡ay, qué complicado se ve! No, Alex, no te preocupes, mira. Tú aprendes cómo se mueve el peón, el caballo, el alfil, la torre, etc. Y ya está. Echa marcha atrás y ya entendiste qué es lo que pasó. A ver quién es el guapo que echa marcha atrás y recupera todas las jugadas. El japonés, ¿no? Es difícil. Pues sí, en efecto, ¿sí? No se pueden explicar por las propiedades de las partes. Por eso hay características nuevas que emergen, ¿sí? de esos sistemas complejos, como en estas células del área serrata del cerebro. El enfoque de la complejidad en la psicología, ¿sí? Tiene las siguientes características. Primero, lo fundamental de cara a qué hacer en la psicología, desde la complejidad, por supuesto, es decir, la clínica, la terapia, la prevención, es cómo integrar. Aquí propongo tres ternas, puede haber otras, ¿sí? Pero estas tres me parecen fundamentales en la psicología. La primera es la terna cerebro-espíritu-cultura. El hombre es su cerebro, yo lo he escuchado ad nauseam en la Facultad de Medicina. Y me salen ronchitas cada vez que escucho eso. Es verdad que sin cerebro, un bebé que nace anencefálico no va a poder pensar, no va a poder descubrir qué desgracia sí es. Necesitamos ese sustrato material, pero no nos reducimos a él. Está este otro aspecto, el espíritu, todas esas características. Ah, mi amor, te amo. A ver, ¿dónde están las neuronas de eso? ¿Sí ven? Y por supuesto cultura. ¿Por qué la cultura? Pareciera como que está ahí puesto de manera postiza. No, porque es lo que está rodeando, está cobijando, es la cuna de todo esto. No son separables estos tres. Una segunda terna posible es la que relaciona razón, afecto, pulsión. Es más psicoanalítico. Razón, afecto, pulsión. La pura pulsión no, perdón. El puro afecto tampoco. Imagínense, ya depende de con qué pie me levanté hoy. Puede ser así o así. El doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿sí, no? Y la razón, por supuesto, decía Descartes, no existe nada mejor distribuido entre los seres humanos que la razón. Todos creen tener suficiente. Pues sí, en efecto. Y la tercera y última terna posible es individuo, sociedad, especie. Individuo, sí, porque cada uno de nosotros tiene lo suyo, estrictamente lo suyo, pero no está solo. De hecho, el ser humano no es social, es hipersocial. Es una de nuestras características evolutivas más marcantes. Y por supuesto como especie. ¿Qué somos como especie? Estamos tratando de salir, de eclosionar ahí del huevo, ¿verdad?
Es ahí donde estamos realmente debatiéndonos permanentemente, como individuos, como sociedad, como especie, como razón, como pulsión, etc. Todos los términos que acabamos de poner en la diapositiva anterior. El sello de la psicología es la garantía que ni siquiera es susceptible de ser considerada la realidad del paciente como una entidad aislada de su entorno. Un psicólogo que ve a su paciente y se olvida del resto, ya bailó break, como psicólogo, ¿no? ¿Sí? Un árbol de decisiones es una maqueta muy burda de la complejidad que embarga las acciones humanas. No sé, por ejemplo, la familia con un ser querido en cuidado crítico se enfrenta a una situación que desconoce, no comprende y para la que no está preparado. Y aquí tenemos 13 cuadritos rojos respecto a causas y efectos de qué pasa, qué pasó. ¿Es interesante? Sí. ¿Esto cubre la totalidad de las posibilidades? Claro que no. ¿A ti no hacen falta los cuadritos? No. No se puede expresar con cuadritos, ni bolitas, ni pentágonos, no se puede. Estos son muletas con las que podemos medio dar unos pasitos. No le pidan con esto ganar el maratón de Nueva York a una persona. ¿Sí? Exactamente, es ese punto. Y hay libros que se dedican a eso. Blondel, en 1893, escribía en su tesis doctoral: la acción es la verdadera solución que el hombre da al problema de su vida, porque más que un hecho, es una necesidad. Me parece sapientísimo esto, porque fíjense que el hombre da, no el hombre sano, no. El hombre sano no está más vivo que un enfermo. El concepto de salud no figura en el concepto de vida. El moribundo está igual de vivo que el recién nacido. No se está más vivo porque se tiene más años o al revés. No es uno más sabio porque tiene más años, más ignorante porque es más joven. No es cierto. Cuando ustedes lleguen a mi edad van a entender muchas cosas. Ay, por favor, ustedes ya son, no digo montañas, ya son cordilleras de complejidad. ¿Y qué digo ustedes? Un niño de 5 años ya lo es. Dependiendo de qué le tocó vivir, ya, pero no importa. Ya es una inmensa complejidad. ¿Sí? Y son las acciones las que resuelven esto a través, no solo que sea esto, pero a través de esa estructura que llamamos el cerebro. ¿Sí? La complejidad no es una simple postura filosófica, espero que quede claro, y mucho menos una forma de ideología. Se erige a través del pensamiento complejo como una actitud vital. Fíjense, la palabra actitud evoca la acción, esto que mencionaba Rondel, con lo que resolvemos nuestra vida. Y vital, porque es en la vida, es en el tiempo, un tiempo que corre inexorablemente, irreversiblemente. Yo cada mañana me paro frente al espejo. La segunda ley de la termodinámica sigue vigente. Yo cada vez más feo, excepto mi gatito que está cada vez más guapo, yo estoy cada vez más feo, más encorvado, más gacho, ¿no? Esto implica que la psicología debe conducir a una capacidad de actuar en la vida del mundo real. Y esto es, mis queridos amigos y colegas, lo único que como universidad le podemos ofrecer a la nación y a la humanidad. Y lo único que puede justificar nuestros desvelos y nuestros anhelos. El paciente en el entorno humano es una concreción de esto. ¿Sí? Vean ustedes en esta cueva, que por evidentes razones se llama la Cueva de las Manos, que está allá en Argentina, se ha datado de 35.000 a 40.000 años antes. Seguramente aquí hay manos de hombres, mujeres, viejos, jóvenes, que pensaban, que creían, no tenemos NPI, pero creían algo, sí. Tenían ya un sentido complejo de la realidad, sí. Esto que está aquí, así, pero con muchísimos millones de manitas más, así son nuestras existencias, llenas de huellas, de trazas, de todo tipo. Esta caverna de las manos de estos hombres geniales de hace 40.000 años, ¿qué nos dejarán en nuestras existencias con toda nuestra supuesta ciencia hoy de cara al futuro? Yo los dejo con esa pregunta, le agradezco su infinita paciencia.